está pasando ahora. Conforme se acercan los tiempos, Dios ha dicho que va a mandar más y más catástrofes de este mundo. Y el mundo no lo sabe. Y se sume en la desgracia, en la ignorancia, porque no tienen realmente el verdadero significado de la Biblia. Y como decía alguien por ahí, en vez de recurrir a Dios, recurren al gel y recurren a los cubrebocas cuando son cosas que pueden pasar. ¿Hacia dónde nos dirigimos con tantas cosas que suceden en el mundo? No solamente las pandemias, está entrando, las guerras siguen en su apogeo en diferentes territorios, la economía está colapsada y las tiendas vacías debido al pánico, y hay lugares donde se sufre más. La Organización Mundial de la Salud, como se conoce como OMS, dice que el mundo se encuentra ahora en un territorio desconocido, porque no sabe, porque no entiende, porque Dios está permitiendo solamente a un puñado de personas entender. El virus, conocido como COVID-19, fue designado oficialmente como una pandemia. Y pensamos que porque estaba en China, que fue donde se originó, no iba a llegar tan lejos. Y si uno observa un mapa digital, satelital, verá que la mayor parte del mundo está infectada por este virus. Actualmente la tasa de mortalidad es del 3.4%, aún es muy pequeña la tasa de mortalidad, pero hay miles de personas infectadas. Después de haber surgido en China, Italia se está convirtiendo rápidamente en el centro de la desgracia de esta pandemia. Corea del Sur e Irán están teniendo problemas agigantados debido a que sus sistemas de salud están siendo colapsados y rebasados por esta mortalidad. La mayoría de los que se contagian probablemente tengan una enfermedad leve o moderada. Sin embargo, este virus ha provocado pánico e incertidumbre en todo el mundo. Usted sabe que, por ejemplo, el barril de petróleo llegó a menos de $20. Y el presupuesto está catalogado en $45-50 por barril. Imagínense, las bolsas de todo el mundo donde se manejan los grandes capitales están en incertidumbre. Los mercados bursátiles, como se conoce, tienen un desplome tremendo. Y ante nuestros ojos probablemente no pasa nada. A lo mejor el virus no es tan mortal como algunos otros virus conocidos como el SARS, que surgió en 2003 y que mató al 9.63% de personas, o el brote del MERS, que surgió en 2012 y que mató al 34.100% de personas. Y se ha descubierto que para los ancianos o aquellas personas que sufren de diabetes, hipertensión, sus sistemas inmunes, cuando están debilitados, pueden tender a ser más mortales en estas personas. Sin embargo, usted puede ver que el mundo tiene miedo. El mundo está al borde del colapso por no saber hacia dónde se dirige, por pensar que estamos entrando a un territorio desconocido. Y todavía esto, como dice la Biblia, es el principio de dolores. Y es algo que procede a lo que Dios llama la gran tribulación. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, advirtió que nos acercaríamos al final de esta era un día más que otro. Y nosotros, ojalá y podamos ser testigos de esta gran tribulación. Y la Biblia
la fuente de saber, la fuente de toda inspiración para los que creen en Dios y a los que Dios está llamando de este mundo, ahora nos dice las verdades de lo que se avecina. Tomemos nuestras Biblias y vayamos a Mateo 24, verso 21, para leer lo siguiente. Mateo 24, verso 21, nos habla y nos advierte sobre aquel periodo de gran tribulación. Mateo 24, 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Probablemente Dios permita que vengan grandes cosas sobre la tierra, pero si Dios no interviene, la humanidad sería borrada de la faz de la tierra para siempre. A veces nos olvidamos que Dios permite aún en su amor que la gente sufra, que la gente padezca, porque es cuando más su espíritu se vuelve más humilde y más recurre a Dios. Y aún ahí Dios está obrando, está teniendo un amor hacia la humanidad. Jesús lo describió este periodo como un tiempo diferente, que no ha habido nada comparado con lo que va a venir. Y no solamente el Nuevo Testamento describe el Antiguo Testamento, hubieron profetas como Jeremías y Daniel que previnieron este tiempo y lo llamaron tiempo de angustia. Y es un tiempo en el cual la gente va a sufrir y sobre todo va a morir. Dice la Biblia, habla a veces que la tercera parte de la tierra tiene que morir, tiene que padecer plagas, enfermedades, gran tribulación. Y uno se pregunta, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros acerca de esta gran tribulación? Jeremías 30, verso 7 nos dice lo siguiente. Jeremías 30, verso 7, hablaba acerca de este tiempo de angustia. Jeremías 30, verso 7 nos dice lo siguiente: ¡ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, para el pueblo de Israel, pero de ella será librado. Daniel también nos habla de este gran día y nos dice en Daniel 12:1 lo siguiente. Daniel 12, verso 1 nos habla de este gran tiempo de angustia. Daniel 12, verso 1 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que haya escritos en el libro de la vida. Jesús profetizó que antes de esa gran tribulación había un periodo que se llamaría como el principio de dolores. Son dos cosas muy diferentes: la gran tribulación y el principio de dolores. Como decía hace unos días, todo esto es una pruebita de lo que va a venir. Y en lugar de sentirnos temerosos, en lugar de sentirnos angustiados, como dice la Biblia, debemos de alzar nuestra cabeza, de erguir nuestro cuerpo y decir a Dios que está cumpliendo lo que dice la Biblia. Y asimismo, como dice que van a venir las pruebas, las plagas, las tribulaciones, Dios promete y nos habla a través de la Biblia que nosotros vamos a ser librados de todas esas pruebas, pero tenemos que estar pendientes de los acontecimientos, tenemos que estar al lado de Dios. Cuando el sábado pasado leíamos que tenemos que estar velando y orando en todo tiempo, pidiendo a Dios que ponga su reino sobre esta tierra. Los desastres naturales, los asesinatos, las hambrunas, las pandemias y el caos se están apoderando del mundo. Se habla que en próximos días
el aeropuerto de Tabasco va a ser cerrado. Y quizás no hemos visualizado, pero no vamos a poder salir a las calles. Y yo veía con preocupación que las iglesias se están cerrando. Probablemente no nos interese que cierre cualquier tipo de iglesia, pero la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, yo leí ahí que han mandado audios donde dice que tenemos que permanecer en las casas y tenemos que estar escuchando a través del web. Y yo me pregunto, ¿dónde queda aquel versículo de la Biblia donde Jesús sanó a los 10 leprosos? ¿Acaso los sanó desde otra ciudad a control remoto? Se les acercaban endemoniados, personas con menstruaciones largas, con diferentes tipos de enfermedades, que Jesús les imponía la mano, oraba por ellos, pero nunca les huía, nunca tenía temor. Y Dios nos manda que nosotros debemos de permanecer de pie, y más aún congregándonos el sábado. El sábado es un día santo, y por lo tanto necesitamos ser santificados cada sábado para salir nuevamente al mundo y luchar nuevamente en este mundo. Jesús prometió que podríamos ser liberados de toda esta pandemia, desastres naturales y cualquier otro tipo de problemas. Y Él va a intervenir, va a tener amor por este mundo y va a venir para rescatar a la humanidad de la extinción hacia donde se dirige. Mateo 24, verso 22 nos dice lo siguiente. Mateo 24, verso 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Usted y yo, y muchas personas que Dios está llamando ahora en este momento, en este tiempo, son las personas escogidas. ¿Lo cree usted así? ¿Usted también está entrando en territorio desconocido? No debe de ser así. Debemos de tener la fe y creer en el amor que Dios tiene para usted, pero también lo tiene para la humanidad. Y ahora nos llamó, dice la Biblia, para ser reyes y sacerdotes en un futuro. Y por lo tanto también nos ha llamado para protegernos y para cuidarnos. Y fíjese, la Biblia dice que Dios está pendiente de los pajarillos, les da de comer. Y a nosotros nos cuentan los pelos de la cabeza. Y si se preocupa por esas pequeñas cosas, ¿cuánto más se preocupa porque usted y yo lleguemos hacia el verdadero camino de la vida eterna? Antes de esta gran tribulación, Jesús profetizó que había un principio de dolores, que ahí iba a haber un periodo llamado principio de dolores, pero que aún no iba a ser la gran tribulación. En Mateo 24, verso 8 nos dice lo siguiente. Mateo 24, verso 8 nos habla lo siguiente. Y todo eso será ¿qué? Principio de dolores. Ni siquiera es ahora el momento. Ni siquiera es, como dicen los que saben, el centro del gran terremoto o del gran tornado. Es un principio de dolores. Y dio unas señales acerca de este tiempo que se conoce como principio de dolores. Jesucristo mencionó que había o que vendría un engaño religioso. Y entonces podemos empezar a hablar de la iglesia cuando se formó por medio del señor Herbert W. Armstrong. Dios lo levantó como un siervo, como un profeta, como un apóstol, y le dio a entender para restaurar nuevamente su iglesia. Y la iglesia creció, Dios le reveló las verdades y éramos una gran iglesia. Teníamos miles de personas que asistían a la iglesia cada sábado. Imprimíamos millones de revistas, se daba gratis los folletos y la revista.
hablaba con los grandes reyes de la tierra, el señor Armstrong, con la primera ministra, yo me acuerdo, Margaret Thatcher, se codeaba con los reyes de España, de Inglaterra, de muchas partes del mundo. Nuestro Auditorio Ambassador era uno de los mejores centros de conciertos. Y sin embargo, ¿dónde está la iglesia ahora? Hay miles de grupos porque Dios permitió que dentro de la misma iglesia se diera el engaño religioso. Y es la primera señal que Jesús nos mostró que vendría de esta tierra antes de que fuera la gran tribulación. Mateo 24, verso 4 nos dice lo siguiente. Mateo 24, verso 4 nos dice: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Y acaso a nosotros nos iba a engañar un sacerdote? ¿Un pastor de otra iglesia? No, estábamos prevenidos, teníamos la verdad. Pero, oh sorpresa, de dentro de la misma iglesia se gestó lo que nosotros llegamos a conocer como la apostasía. Y era dividir la iglesia. Y probablemente Dios permitió que entrara el espíritu de apostasía para saber cuántos seguirían y permanecerían fieles. Explicó Jesús que este tipo de engaño sería más frecuente y peligroso. Ustedes han visto cuántas personas asisten a las iglesias, a los templos, entre comillas, y dicen: alza la mano si crees en Jesús y vas a ser salvo. Y no es la forma, no es lo que Jesucristo dijo o lo que Dios nos manda en la Biblia, cómo seríamos salvos. Sin embargo, Jesucristo prometió y advirtió que tendría y habría un engaño religioso. En el verso 5 de Mateo 24 nos dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Qué está pasando ahora? Hay diferentes religiones, miles de organizaciones. Y ante la catástrofe, ¿qué pasa? Las iglesias están cerradas. Si usted pasa por las diferentes iglesias, todas tienen candados. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu, que nos dice: no temas? Aunque seamos una manada pequeña, Dios dice: no temas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, mas a ti no llegará, nos dice el Salmo, que todo mundo se sabe y todo mundo lee. El apóstol Pablo advirtió que habrían falsos maestros religiosos predicando a otro Jesús. Segunda de Corintios 11:4 nos dice lo siguiente. Segunda de Corintios 11, verso 4. El apóstol Pablo nos advierte de aquellos que vendrían hablando en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 11, verso 4 nos dice lo siguiente: porque si viene alguno predicando con Jesús, a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que me habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Un evangelio diferente. Cuando la iglesia empezó a ser dividida, decían que ya no era necesario el sábado, que ya no eran necesarias las fiestas de Dios. Empezó a hablarse de otro Jesús y empezó a desviarse la iglesia a tal grado que ahora somos muchos grupos divididos. Gálatas 1, versos 6 al 7 nos dice lo siguiente. Gálatas 1, versos 6 al 7 nos habla lo siguiente. Gálatas 1, 6 al 7 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó
por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Imagínense qué diría el señor Armstrong si resucitara en este momento. Diría estas palabras que están aquí en Gálatas: estoy maravillado que se han alejado de la verdad de Dios. Verso 7 nos dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sería invadido la iglesia y el mundo por una falsa religión, por un falso profeta. En el libro de Apocalipsis, esta primera señal representa a un jinete de un caballo blanco con un arco. No es Jesucristo, porque el verdadero Cristo está representado con una espada, y este caballo dice que tiene un arco. En Apocalipsis 6.2 nos dice y nos habla lo siguiente. Vayamos a Apocalipsis 6.2, cuando se habla acerca de los sellos, y dice: y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué representa la palabra de Dios? Este arco que tiene este jinete que cabalga en este caballo blanco. Apocalipsis 19, verso 11 al 15 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 19, verso 11 al 15 nos dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En Efesios 6, verso 17, leemos un complemento de esto. Efesios 6, verso 17 nos dice lo siguiente. Efesios 6, verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios, la Biblia. En ella tenemos las directrices que Dios nos da. ¿Hay que dejar de congregarnos? No, al contrario, volvernos más a Dios, venir a santificarnos en este día de reposo. Hebreos 4, verso 12 nos dice lo siguiente. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva, fiel y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos que estar agarrados de la Biblia. Tenemos que estar atentos a la voz que Dios nos da cada sábado. Y como siempre lo hemos dicho, busquemos a Dios, oremos a Dios, estemos pendientes, precavidos sí, pero no temerosos. Porque Dios ha prometido que usted y yo y todos los que Dios está llamando vamos a ser librados de esta y muchas cosas. Otra señal que dio Jesucristo fue la guerra. En Mateo 24, verso 6 dice lo siguiente. Mateo 24, verso 6 nos habla lo siguiente. Mateo 24, verso 6. Van a aumentar. Ahora oímos de guerras, de rumores de guerras,
pero todavía están en ciertos lugares, hay conflictos en regiones, hay guerras civiles en países, pero esto es solamente el principio de dolor. Todavía no viene cuando habla la Biblia que se van a congregar miles en un ejército del rey del norte y el rey del sur. Irán desafía al mundo, casi triplicando su arsenal de uranio mientras continúa con su programa de armas nucleares. Corea del Norte prueba misiles, Rusia prueba misiles que no los pueden detectar. Hay conflictos entre sunitas y chiitas en Medio Oriente. En Yemen e Irak siguen desafiándose. Israel, la otra parte del pueblo de Dios, se prepara y está siempre en guerra con el Hezbollah en el Líbano. Pakistán y la India siguen teniendo conflictos debido al territorio en disputa de Cachemira. ¿Y usted sabe de esto? ¿Está pendiente de esto? Siria está escalando hasta probablemente llegar a una guerra con Turquía. Y China, lugar donde se originó la pandemia, continúa ejerciendo presión sobre sus vecinos en el mar meridional de China. Y a medida que nos acercamos más y más a los tiempos que nos habla la profecía bíblica, nos dice que surgirán 3 grandes potencias mundiales que entrarán en conflicto entre sí. El rey del norte, que ya alguna vez hablamos aquí que va a ser Europa, el rey del sur, que es el Oriente Medio y el norte de África, y un ejército masivo de 200 millones conocido como los reyes del Oriente, que eso es en Asia. Y los conflictos entre estos 3 reyes de los que nos habla la Biblia dice que van a matar a 1/3 de la humanidad. Vayamos a Daniel 11:40 nos dice lo siguiente. Daniel 11, verso 40 nos dice lo siguiente: pero al cabo del tiempo el rey del sur, que es el Oriente Medio, contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Apocalipsis 9, del 14 al 16 nos habla de estos reyes también. Apocalipsis 9, 14 al 16 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 9, 14 al 16 nos habla y nos dice, diciendo, por Apocalipsis 9, 14 al 16, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Vean ustedes, Dios sabe la hora, sabe el día y el año en que estos ángeles van a ser desatados, a fin de matar, ¿a cuánto? A 200 personas con el COVID, a 1000 personas, a la 1/3 parte de los hombres. Verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, imagínense. Yo oí su número. Apocalipsis 16, 12 nos habla de esto mismo, donde dice, Apocalipsis 16, 12, y dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta segunda señal, el libro de Apocalipsis menciona que es un caballo rojo. Ya hablamos del caballo blanco. Ahora viene un caballo rojo. ¿Ustedes han visto un caballo rojo? Apocalipsis habla de este caballo rojo. Apocalipsis 6, verso 4 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 6, verso 4 dice lo siguiente: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz,
y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y fíjense cómo son las cosas. Ahora que salió la primera persona infectada del COVID-19 aquí en Tabasco, ¿saben qué se decía en las redes sociales? Que se congregaran para ir a quemar la casa de esa persona. Eso es un principio de las cosas que van a venir. Y Apocalipsis dice, para que se matasen unos a otros. Vendrá una hambruna también. Va a empezar a haber hambre. Y ahora, si estas cosas se propagan, veremos, como ya se ve en algunos países, que están haciendo falta los víveres, que están haciendo falta los alimentos. Y por estar enfrascados ahora en esta pandemia, no echamos de ver que la televisión está hablando que un enjambre de langostas en Kenia, la plaga de langostas en África Oriental, ha sido llamada flagelo de proporciones bíblicas. Y adivinen por quién lo dice: la ONU. ¿Usted sabía que hay una plaga de langostas ahora en este momento en Kenia y en África Oriental? La ONU la ha llamado flagelo de proporciones bíblicas. Y la ONU ha descrito esta actual plaga de langostas en el Cuerno de África como un flagelo de proporciones bíblicas. La peor infestación que ha afectado el oriente de África en 70 años. Está acabando con los cultivos de esta parte del mundo. Y usted ha oído hablar de África. ¿Qué pasa en África? Se mueren de hambre. Imagínense cuántos van más a morir ahora con esta plaga. ¿Y acaso el mundo habla de eso? Ni siquiera sabíamos. Pero la ONU ha dicho que es un flagelo bíblico. El brote también abarca a otras naciones como Pakistán, Somalia y Jordania. Han declarado emergencias nacionales debido a la invasión de estas langostas. Y fíjense ustedes, ojo, el temor es que si este problema no se resuelve para junio, fíjense, estamos en marzo, que si este problema no se resuelve para junio, el brote podría expandirse hasta convertirse en 500 veces más grande y probablemente afectar al 30% de las naciones del mundo. ¿Saben cuántas langostas tiene un enjambre? 80 millones de langostas tiene un solo enjambre. Pero estos enjambres que están apareciendo ahora, ¿saben ustedes cuántas langostas tiene? Tiene alrededor, dice aquí este informe, de 200,000 millones de langostas. Cuando entran a un territorio, cubren todo el cielo. Y ya leeremos más adelante lo que Dios habla acerca de las langostas. En un día, fíjense bien, en un día estos enjambres pueden comer suficiente comida para alimentar a 84 millones de personas. En un día pueden acabar con el alimento de 84 millones de personas. Y aquí nos estamos asustando por el COVID. Se ha observado, dice aquí, que en Kenia los enjambres pueden devorar un campo completo de cultivo. ¿Sabes en cuánto tiempo? En 30 segundos. ¿Y dónde ha usted oído de estas plagas de langosta? En la Biblia. Dios menciona y Jesús advirtió acerca de las hambrunas que iban a ser representadas e iban a venir sobre el mundo. Y la Biblia las representa como el jinete del caballo negro. En el libro de Apocalipsis nos habla acerca de esta escasez de alimentos
y hace que los precios aumenten. ¿Cuánto vale el tomate ahorita? 32 pesos, 40 pesos. Imagínense cuánto ha de valer en aquellas naciones. Mateo 24, verso 7 nos dice lo siguiente. Mateo 24, verso 7 nos habla acerca de este caballo negro. Mateo 24, verso 7. Y nos dice, Mateo 24, verso 7. Habrá pestes. ¿Cómo se llama lo que está viendo? Y créanme que me dolió en el corazón leer una escritura que menciona los grupos de donde salimos, que decían: es bíblico no congregarnos, es bíblico no juntarnos ahora que hay pestes. Y se basan en ciertas escrituras que Dios dio a su pueblo en aquel entonces, cuando alguien sufría de menstruación o estaba teniendo lepra. Dice que lo apartaban del campo donde estaban reunidas las demás personas, pero no dice la Biblia que se dejaban de congregar, no dice la Biblia que se dejaban de guardar el día de reposo. Apocalipsis 6, 5 al 6 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 6, 5 al 6. Y no olviden que llevamos dos tipos de caballo: el caballo blanco, el caballo rojo, y este siguiente caballo es el caballo negro. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 6, 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo ¿qué? Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Van a aumentar los precios. Se va a expandir la hambruna por todo el mundo. ¿Tenemos que tener miedo? Al contrario, orar más a Dios, creerle más a Dios que se están cumpliendo las cosas que Él mandata en la Biblia. Hace algunos años, ¿a poco pensaríamos que iba a haber una pandemia de este tamaño en el mundo? Ni siquiera nos dábamos por enterado. Y sin embargo, a pesar de los desastres, el mundo sigue en sus caminos, sigue en sus fiestas. Y cuando Dios inundó la tierra con el diluvio, dice que veían a Noé que edificaba el arca, que la construía, y se reían de él. Y la Biblia habla que aquel día será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento y habían fiestas. Y sin embargo, nosotros a veces nos falta hacer el esfuerzo de orar más a Dios, de pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para entender su palabra. Se nos ha olvidado que al orar, el modelo de oración que dijo Jesucristo tenía que ver con aquello de: venga tu reino, pero sea hecha tu voluntad, dice la Biblia. Y todas estas cosas que están sucediendo pueden ser un principio de dolores, pero aún falta lo que se conoce en la Biblia como la gran tribulación. La otra señal es las pestilencias y los desastres naturales. Las pestes y las señales naturales, Jesucristo las habló en Mateo 24, verso 7. Mateo 24, verso 7 nos dice lo siguiente. Mateo 24, verso 7 dice lo siguiente: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. En el libro de Apocalipsis, las pestes están representadas por el jinete llamado Muerte. ¿En qué color? En un caballo amarillo. Ya tenemos el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo.
¿Y qué significa el caballo amarillo? Muerte. Un caballo amarillento y enfermo es el caballo de la cuarta señal, que significa muerte. Apocalipsis 6, 7 al 8 nos dice lo siguiente. Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre ¿qué? Y el Hades lo seguía. ¿Quién es el Hades? El sepulcro, la fosa donde nos van a enterrar. Seguía a la muerte, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es interesante que los brotes de enfermedades que el mundo ha visto recientemente, como es el COVID, el MERS, el SARS, la gripe aviar, la gripe porcina y el ébola, se clasifiquen como virus zoonóticos, lo que significa que se transmitieron de animales a seres humanos. Fíjense nada más lo que la Biblia habla. Dice que estos virus han sido virus zoonóticos. ¿Qué significa zoonóticos? Que se transmitieron de animales a seres humanos. Curiosamente, el libro de Apocalipsis dice que la muerte por el caballo amarillo vendrá parcialmente. ¿De dónde? Leamos nuevamente. Dice el verso 8. El Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Es coincidencia? A lo mejor sea que hable de que algunos animales ataquen a los seres humanos, pero probablemente la mortandad mayor vendrá cuando los animales se infecten de este virus o de algún otro y la gente empiece a morir por transmisión de los animales. Y lo está hablando la Biblia. Y solamente los que se dan cuenta son los que estamos atendiendo el llamado de Dios. Jesús también mencionó que habría desastres naturales, terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, verso 7 nos dice lo siguiente. Vayamos a Mateo 24. Mateo 24, verso 7 nos habla y nos dice, pueden leerlo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es un terremoto? La palabra griega para terremoto es seísmos, de la que se deriva la palabra en español sismos. Fíjense, pero esta palabra puede significar más que terremotos. Puede significar literalmente moverse de aquí para allá, sacudirse, o puede ser una tempestad del mar. Mateo 8, 24 nos habla acerca de estas palabras que significan mucho más que un simple movimiento de tierra. En Mateo 8:24 nos habla acerca de una violenta tormenta de viento. Mateo 8:24, pueden leerlo. Y era así que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaban. ¿Se dan cuenta? Aquí hay dos lecciones. Eran los apóstoles de Jesucristo y el Señor. ¿Y qué hacía Jesucristo? Dormía en la barca. Y de pronto vino la tempestad. ¿Y qué hicieron? Clamaban y decían: Señor, Señor, está viniendo la tempestad, están viniendo las pestes, ayúdanos. ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿Por qué me claman? Pidan a Dios, oren a Dios, reprendan a las enfermedades. ¿Dónde está la fe?
Y es lo mismo que está pasando ahora con el pueblo de Dios. ¿Por qué claman? ¿Por qué tienen temor? Jesucristo reprendió a los vientos, a las tempestades, a las enfermedades, las reprende. Y nosotros somos ¿qué? Potenciales hijos de Dios. Necesitamos nutrirnos de esa fe que Dios nos las da conforme nosotros creemos en Él. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, estaremos viviendo un aumento en muchas de las cosas. Fenómenos meteorológicos, climáticos, tornados, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis y terremotos. Vea los programas de televisión, qué es lo que dicen aquellos que conservan, como Greenpeace. Está diciendo que se están descongelando las partes donde nunca ha dado el sol, que se están muriendo millones de animales, que se están extinguiendo lugares donde nunca había dado el sol. ¿Saben cuál es el problema más grande del ser humano? La actual pandemia del coronavirus ha revelado, como lo hacen a menudo las tragedias, el lado oscuro de la naturaleza humana. Hemos visto que el miedo impulsa a las personas a aprovecharse de los demás o sí mismos. Vea los siguientes titulares de la prensa y medite un poco de lo siguiente. Hubo un periódico que protagonizó un titular y dijo: se agota el papel higiénico en el mundo con el coronavirus. Y no vamos tan lejos. Hace días en una reunión un maestro comentaba y dice: yo le dije a mi hijo que fuera a comprar todos los papeles, aunque fuera del más caro, pero que compraran papeles. ¿Y saben por qué? Porque todos los demás lo hacían, porque la histeria masiva ha llevado a las personas a comprar grandes cantidades de papel higiénico. En una tienda de Australia, la policía tuvo que ser llamada para pacificar a 3 mujeres peleando por un paquete de papel higiénico. Situaciones similares ocurrieron en Singapur, en Japón, en Hong Kong, donde ladrones armados robaron, ¿qué creen? Un cargamento de papel higiénico. ¿Y saben? Ayer pasé a preguntar en una tienda el rollo de 40 rollos de papel, y después de estar a 110 pesos, ahorita vale 160 pesos. ¿Y qué más? Usted va a una farmacia ahorita y encuentra un gel, encuentra tapabocas. Suben los precios de tapabocas y alcohol. Y ojalá fuera solamente eso. Veremos en unos cuantos días cuánto van a aumentar los precios de los artículos. La compra de suministros debido al pánico ha provocado que se cobren precios exorbitantes de productos médicos y elementos esenciales para la vida humana, aprovechando la histeria de la pandemia. En Italia, suministros médicos han sido saqueados y compradores en pánico se deshacen de los estantes. ¿Y saben por qué? Porque el país está paralizado. Para contener la propagación del virus, Italia tomó medidas drásticas y fue la primera en hacer un bloqueo nacional que prohíbe a las personas salir de sus casas. Por eso las personas han vaciado los estantes médicos y suministros de primera necesidad en todo el país. Esto continuará empeorando. Y su fe y su llamado por Dios se olvida a veces que solamente esto es un principio de dolores. La esperanza
sería que estas señales hicieran que las personas buscaran al Dios verdadero. Pero ¿saben qué? Eso no está pasando.